¿Verdaderamente le desean la muerte al presidente? ¿Así lo considera usted? Pues ahí está lo que han escrito y lo que han dicho para que los mexicanos hagan su propia reflexión. Secretario, hace unos días, dizque para celebrar un aniversario de la Alianza del Pacífico, hubo una cumbre de espurios en Perú. La señora Boluarte, que encabeza un gobierno precisamente espurio, que llega al poder por un golpe de Estado contra Pedro Castillo, recibe al expresidente Felipe Calderón, que millones de mexicanos consideramos espurio también. Y desde allá Felipe Calderón hace el caldo gordo para básicamente exigir al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que entregue la presidencia de esa Alianza del Pacífico. ¿Esto no ya raya en traición a la patria desde su perspectiva, secretario? ¿Qué opinión le merece esta intentona de reagruparse del ultraconservadurismo que incluso el Papa Francisco ha advertido en entrevistas recientes? ¿Qué opinión le merece este actuar de Felipe Calderón, que lo que menos tiene es autoridad moral, pero que ruido hace en otras partes, porque no lo hace precisamente aquí o en Nueva York defendiendo a su amigo Genaro García Luna? Bueno, yo diría que los mexicanos sabemos que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros. Terminó, si mal no recuerdo, de empleado de una empresa energética española, creo que se llama Iberdrola, es empleado de ellos, como ha participado en diversas etapas de su vida como empleado de intereses extranjeros, y no se caracterizó precisamente por su nacionalismo cuando ocupó la presidencia. Pues a nadie se nos olvida, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, por la cual todavía hay un pendiente y es el que responda por las muertes de muchos inocentes. Rápido y Furioso, para quienes no lo saben, fue una estrategia que supuestamente estaba diseñada para que en colaboración con agencias del gobierno americano se entraran armas a territorio nacional. Esas armas iban a tener una especie de chivo localizador y se iban a hacer llegar a la delincuencia organizada, y que con ese localizador pues iban a poder ubicarlos y detenerlos. En realidad entraron muchos miles de armas a territorio nacional, ninguna dotada de esa tecnología, y terminaron armando a las bandas de la delincuencia organizada, y con esas armas murieron muchos inocentes mexicanos, murieron miembros del ejército, de nuestras fuerzas armadas, que por defender o por combatir a la delincuencia organizada, pues fueron brutalmente masacrados. Tenemos entendido que hay una investigación en tribunales internacionales, en La Haya específicamente, en contra del expresidente Calderón y de algunos otros funcionarios de esa época. Dejemos que los tribunales internacionales hagan su trabajo, pero la justicia tarda en llegar, pero llega, y más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad como el que les acabo de platicar. Pues tampoco se nos olvida que Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, está preso en Estados Unidos, en Nueva York, acusado, declarado culpable, entre otros, por narcotráfico. Entonces, pues no extraña la declaración de Felipe Calderón. Yo diría que en el caso de Perú, pues el gobierno federal, cumpliendo una instrucción del presidente de la República, ha actuado con altura de miras. Aquí está, por ejemplo, se le otorgó asilo a la esposa y a los hijos del presidente Castillo, se les da todo el apoyo a los niños para que puedan mantener su educación, reciben atención permanente del gobierno federal por instrucción del presidente, y pues es
verdaderamente lamentable una posición o una declaración política alineada al conservadurismo y desde luego contraria al interés nacional. Pero ¿cuál sería la postura del gobierno? ¿Lo ha platicado con el presidente ahora que vimos al presidente tan recuperado? ¿Ha habido una comunicación entre ustedes como presidente, como primer mandatario, como secretario de Gobernación sobre este tema? No, sobre ese tema en específico no hemos conversado. Es algo que corresponde seguramente de manera directa, y yo creo que el canciller lo ha hecho, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos son los encargados, de entrada fueron los encargados del traslado, de brindar todas las condiciones de seguridad a la familia del presidente Castillo, y actualmente son quienes mantienen la atención a ellos, como atienden todo lo referente a los asuntos internacionales. Secretario, si no fue sobre este tema, ¿sobre qué temas ha hablado con el presidente? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le ha encargado? Bueno, hemos hablado estos días. Yo, por ejemplo, le comentaba del estatus que guardaban algunas iniciativas que se enviaron a la Cámara de Diputados. Ya Cámara de Diputados cerró, ayer clausuró su periodo. Las 16 iniciativas más o menos están ya las minutas en la Cámara de Senadores, y yo le informaba puntualmente de otros hechos, le hacía o le presento un breve resumen de lo que se presenta en la mesa de seguridad todas las mañanas, y hablamos de otros temas. Le informé ayer de la reunión que habíamos tenido con los gobernadores, que había sido convocada con anterioridad, y el avance de los temas que allí se trataron. Uno era la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad, y lo otro, la evaluación del avance de los programas de bienestar. Si me permite, para cerrar, secretario, y le ofrezco una disculpa por la falta de cortesía, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, en Sin Censura TV. No es momento, porque el presidente ya está bien y puede regresar mañana o muy pronto, y esta podría ser tal vez la última mañanera en la que usted esté al frente, pero entiendo que está aquí como secretario de Gobernación, pero nos queda claro que usted es también una de las corcholatas mencionadas, y no sé si me permita pedirle una reflexión antes de que la sangre llegue al río, como dicen en los pueblos. ¿Qué piensa de él? ¿Es Claudia, es Adán, es Marcelo, es Noroña, es Monreal? Espero que no, pero bueno, esa es su opinión personal. ¿Qué piensa de estas campañas de golpeteo? Y no es momento desde aquí tal vez para un llamado a la cordura. Yo he advertido desde hace meses que la gran batalla no será contra las Lili Téllez y los Santiago Krill en la oposición moralmente derrotada, sino de cómo salgan ustedes de este proceso interno rumbo a la definición de la candidata o el candidato, y lo peligroso que puede ser el golpeteo tan duro a la hora de una operación cicatriz. Yo sé que resulta complicado este tema, pero si no se lo pregunta uno aquí, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué piensa de esto? Bueno, evidentemente yo tengo una opinión al respecto. Este no es el foro, ni voy yo a aprovechar este espacio que no le corresponde al secretario de Gobernación. Yo estoy cumpliendo aquí una instrucción del señor presidente, que es la de cubrir el espacio, atender esta conferencia de prensa en tanto él termina de recuperarse, y habrá tiempo para platicar de los temas que usted comenta, pero pues el día de hoy yo estoy aquí centrándome en atender a ustedes y a lo que ustedes preguntan, cuestionan, lo que planteen aquí en esta conferencia, que evidentemente son temas relativos al ejercicio cotidiano del gobierno, y esa es la instrucción que el presidente de la República me ha dado, y yo voy a cumplir estrictamente con eso. ¿No ha habido ni siquiera un llamado de atención del presidente para que se le bajen 2, 3 rayitas al golpeteo? Permítame que yo no opine sobre esos temas.